3 milímetros que puede permitir. Algo muy importante. ¿Alguna vez puede coincidir relación céntrica con reclusión céntrica? Sí, es la posición ideal. Todos deberíamos tener eso, pero generalmente no se puede. Pero por lo general se puede dar una desviación estándar de 1 hasta 3 milímetros. ¿Ya? Justamente estos dos puntos representan eso. Y R, que representa la posición habitual de inoclusión de la persona, ¿no? Donde contactan las piezas dentales. Muy bien. Si nosotros analizamos la figura, aquí está el primer movimiento, ¿cuál sería? Rotación, ¿ves? Ahí está la rotación. Siguiente. Traslación. Miren, pueden observar el cóndilo, cómo se libera, ¿no? de la fosa. Y fíjense, máxima apertura. Los dos movimientos. Rotación y traslación. Tercer movimiento, dijimos, de la apertura máxima lleva el maxilar inferior hacia adelante, máxima protrusión. Fíjense, hacia adelante. ¿Sí? Protrusión se ve, ¿no? Las piezas dentarias y aquí están dibujándose y conformándose el diagrama de Post. Entonces, nosotros cuando analizamos las piezas dentales, tomamos en cuenta lo que es la relación céntrica. ¿Sí? Y llegamos a la oclusión céntrica. Ojo, oclusión dentaria, oclusión céntrica o PIC, ¿sí? Van a ser lo mismo. ¿Ya? Muy bien, como pueden ver aquí, todas las piezas dentarias están entrando en contacto. Exclusivamente. Se puede ver el overjet y el overbite que están contactando. Fíjense, aquí están mostrándose el primer movimiento de protrusión. Como pueden observar, aquí están contactando las piezas anteriores de incisivos superiores e inferiores. Y eso, ojo, debe determinar la inoclusión de canino, premolar y molar. ¿Sí? No se olviden de eso. Aquí está en la figura conformándose la primera cúspide. ¿Sí? Sigue moviendo hacia adelante la pieza dentaria, la protrusión estamos aumentando. ¿Sí? Y finalmente sobrepasamos, fíjense, invertimos la oclusión y se conforma la segunda cúspide de Post. Por eso se denomina bicuspoide de Post. ¿Sí? Fíjense, hemos llegado al movimiento extremo y ya tenemos las dos posiciones, ¿no? La máxima protrusión y la posición donde vamos a realizar el movimiento de rotación. ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué ese movimiento? Por la forma de las piezas dentarias. Las piezas dentarias tienen elevaciones, depresiones, ¿no? Si tú analizas este movimiento de la cara lingual del borde incisal a la cara vestibular, ¿sí? Va a formar esto, ¿sí? Y se va a diagramar de esa manera, ¿sí? Así se forma el famoso diagrama de cúspide de Post. Ahí está, ¿sí? Primera cúspide, segunda cúspide. Lo ideal, una vez más, que es relación céntrica, máxima oclusión, PIC, MIC, como lo quieran llamar, deberían coincidir. Si no coinciden, te da la oclusión orgánica una posibilidad de una separación de 1 hasta 3 milímetros entre oclusión céntrica y relación céntrica. Y aquí tenemos, ¿sí? Entonces aquí pueden ver la posición habitual de inoclusión de las piezas dentales, lo que se denomina inoclusión o posición de reposo. Muy bien, obviamente cuando manejamos esto, ¿sí? Manejamos en una posición erguida de la cabeza, ¿no? Ojo, este bicuspoide, como pueden observar, se va a modificar una extensión de la cabeza cuando hacemos esto. Entonces, se va a ir hacia atrás cuando hace una extensión hacia arriba de unos 45 grados, como cuando quieres ver el cielo, ¿no? Y por el contrario, cuando vas a comenzar a prepararte para comer, este diagrama se va a inclinar hacia adelante. Entonces la cabeza en posición de preparación para comer a unos 30 grados. ¿Sí? Estudiamos en esta posición, ¿no? Esto cuando ves al cielo y esto cuando comienzas a comer. Nadie come así, ¿no? Siempre comemos hacia abajo, ¿no? Alguien come así. A veces en la cama, ¿no? Segundo plano, el plano horizontal. El plano horizontal básicamente
está representado por el famoso arco gótico o el trazo de Gishi. El arco gótico o trazo de Gishi es esta forma romboide que podemos observar. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en este arco? Aparte del rombo, podemos observar una figura de una gota invertida, ¿no? Lo pueden ver. Entonces, en este detalle podemos ver en el extremo inferior del rombo la famosa relación céntrica. ¿Sí? Y un poco por delante podemos ver la oclusión dental. ¿Sí? La diferencia de 1 milímetro aproximadamente. Aquí podemos ver lo que se denomina M y M2. La letra que representa M, esta gota invertida, representa el inicio de la masticación. Inicio de la masticación. Y acá el B representa al punto vis a vis de los incisivos inferiores. El M2 significa el movimiento terminal, ¿sí?, que realizamos durante la masticación, o en la fase final de masticación, de otra manera. Esto representa la máxima protrusión, este el movimiento izquierdo y el movimiento derecho. Entonces, en el caso del Gishi. ¿Qué da a entender esto? Que nosotros podemos realizar diferentes movimientos, un movimiento muy protrusivo, izquierdo, derecho, pero el trabajo masticatorio se va a dar en esta forma de gota. Una vez más, la M que está con líneas rayas significa el inicio de la masticación. Y esta gotita negra que ven acá, pequeña, significa la fase final de la masticación. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos de esa manera. Aquí tenemos el trazo, ¿sí? Fíjense, una combinación donde podemos observar lo mismo. Ojo, para el análisis de esta figura, el rombo ha sido invertido. Por eso muestro las dos figuras. Aquí está relación céntrica, aquí está oclusión céntrica. Aquí está lateralidad derecha, lateralidad izquierda, máxima protrusión, y aquí en la parte media, el punto B, la protrusión y máxima protrusión. ¿Ya? Entonces ahí podemos representar y analizar la forma en que va a desarrollarse el movimiento para realizar la masticación. Como pueden ver, la masticación y la oclusión trabajan de una manera interesante, ¿no? Pueden hacer todos los movimientos, pero el mayor movimiento va a ser centralizado. ¿Sí? Porque cuando acabas de comer, ¿qué haces? Vas a observar, va a ser movimientos muy pequeños para desmenuzar la última parte de la carne. La primera parte es lo que tú haces, ¿no? Pero al final vas a desgastar poco a poco. Muy bien. Aquí tenemos entonces los movimientos que los realizamos, ¿no? El famoso brazo de Gishi. Y finalmente el plano frontal. En el plano frontal, generalmente se representa lo siguiente. Podemos, si eres, dice, ¿no? Si eres zurdo, vas a mascar con el lado izquierdo, si eres derecho, con el lado derecho. ¿Ya? Y esos movimientos se van a dar un espectro muy pequeño, no va a ser muy grande. Entonces, si lo vemos desde esta posición frontal, aquí tenemos las piedras dentarias, ¿sí?, los dos incisivos occidentales. Aquí podemos ver ese trazo que hemos observado, ¿no? La cruz catenaria, y aquí podemos ver una forma de gota invertida, cómo van a ser las fases de la obturación de esta cara, ¿no? Fíjense, la primera fase de obturación, el cierre, y la fase de aplastamiento del cierre, ¿sí? Entonces, tú puedes analizar claramente que la oclusión es tridimensional, en 3 dimensiones, ¿no? Y tenemos que saber todo esto. Una vez más, esto que estamos observando simplemente es lo más básico que vamos a analizar hasta el momento. ¿Ya? Muy bien, vamos a acabar con una parte más acá y este tema es el más largo. Vamos a hablar que a veces 2, a veces 3 teóricos. Sí, esa es la primera parte. Bueno, la oclusión orgánica básicamente va a ser la oclusión que se maneja actualmente para todas las restauraciones dentales. Entonces, la oclusión orgánica básicamente clasificamos a la oclusión en determinantes posteriores no modificables, ¿sí? Significa que no se pueden cambiar. ¿Cuáles son?
la relación céntrica, el eje intercondilar, la armonía de las arcadas, la curvatura de las trayectorias condilas, el ángulo de la eminencia articular y el movimiento de percusión, ¿sí? Entonces son estas 6 variantes cuales determinan que son las determinantes posteriores no modificables de la oclusión, ¿sí? Por su parte, tenemos los determinantes medios y anteriores que son modificables, que se pueden modificar ya sea con ortodoncia, con cirugía, ¿no? Susceptible a cambios. ¿Cuáles son? La inclinación del plano cruzal, la curva de Spee o antero-posterior, la curva de Wilson o transversa, las relaciones dentro-laterales, la sobremordida vertical o vertical, sobremordida horizontal o vertical, y las características de las cúspides, porque las cúspides con el tiempo que pasa se van llegando a desgastar una por una. Una vez más, estos son los determinantes medios anteriores modificables que se pueden cambiar, se pueden modificar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, también tenemos lo siguiente, los determinantes verticales de la morfología cruzal y los determinantes horizontales de la morfología cruzal. ¿Sí? Dentro de los verticales encontramos los determinantes posteriores, como es la guía condílea, los determinantes anteriores, como es la guía anterior, y finalmente la proximidad de las cúspides a estos factores de control. Dentro de los horizontales, el movimiento de la lateroclusión que ya hemos hablado que es, y el movimiento de mediotrusión, que hemos acabado en la tercera etapa. ¿Ya? No se olviden. Ahora, menciona, y eso es muy interesante, ¿no? Todo está en esta vida encadenada. Los dientes no están en el espacio, no están un diente por aquí, por allá, ¿no? Están en una base de alvéolos que pertenecen al maxilar superior y al maxilar inferior. Tanto el maxilar superior como el maxilar inferior están relacionados con los músculos de la masticación para hacer los movimientos mandibulares. A su vez, el cóndilo también va a hacer un movimiento, que dijimos, ¿no ven? Movimiento de rotación, traslación, laterales. Pero al mismo tiempo tenemos lo que se denomina los movimientos neurofisiológicos. Entonces, indica lo siguiente: para lograr una oclusión mutuamente protegida, ¿sí? Para que todos se protejan, llegar a una oclusión mutuamente compartida, se necesita del análisis de factores determinantes de la oclusión, de los factores anteriores y posteriores. ¿Cuáles son los factores anteriores y posteriores? Estos son los posteriores, estos son los anteriores. Dentro de los posteriores que tenemos, relación céntrica, eje intercondilar, armonía de las arcadas, curvaturas de las trayectorias condilias, ángulo de la eminencia articular y la famosa transtrusión. Dentro de los anteriores y medios tenemos la inclinación del plano cruzal, la curva de Spee, la curva de Wilson, relaciones dentrolabiales, sobremordida vertical o vertical, sobremordida horizontal o verbal y características de las cúspides. Ahora se entiende. Para entender ese concepto, para entender esto, entiendes todo eso. Entonces significa que cuando hablamos de la oclusión orgánica, hablamos de un todo general. Por eso que es el tema, entre comillas, más álgido del cuarto parcial, entender oclusión orgánica. Obviamente, una vez que hablemos de la oclusión orgánica, vamos a hablar en una clase enteramente de los determinantes posteriores, en otra clase de los determinantes medios y anteriores. Los dientes posteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los posteriores? Los premolares y molares protegen a los dientes anteriores en relación céntrica. Una vez más, los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores en relación céntrica. ¿Qué es la relación céntrica? Es la posición de los cóndilos, habitual, fisiológica, sin dolor, donde el cóndilo de la mandíbula se encuentra en una posición anterior y superior en la articulación. ¿Sí? Mientras los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores en los movimientos excéntricos, significa laterales y protrusivos. Tanto los dientes anteriores y posteriores protegen a la articulación temporomandibular. ¿Qué pasa si falta una pieza dentaria? Se va rompiendo la armonía, ¿no? Si falta 2, 3, mucho más. Y cuando falta de 2 o 3 piezas dentarias, comienzan los problemas de la ATE, de la articulación temporomandibular, que se denominan disfunciones temporomandibulares. DTM es disfunción temporomandibular. Entonces, contemporáneamente vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a clasificar en mecanismos primarios, mecanismos elementales y mecanismos
secundarios. Tres tipos de mecanismos, ¿sí? Miren, los mecanismos primarios, ¿cuáles van a ser? La articulación temporomandibular, la guía anterior y los surcos. Doctor, ¿qué es la guía anterior? Yo no he entendido. La guía anterior es cuando las piezas dentarias superiores y inferiores entran en contacto, el famoso vis-a-vis, la famosa protrusión, o la famosa protrusión intrabordeante. Esa es la guía anterior. ¿Qué son los surcos? Los surcos son los surcos que encontramos en las caras oclusales de premolares y molares. Como pueden ver, todo se va juntando, fusionándose como uno solo. ¿Cuáles son los mecanismos secundarios? La curva frontal de Wilson, ¿sí? La inclinación del plano oclusal, la curva de Spee y la forma de la arcada. Son 4 variantes. Dijimos, la curva de Spee es una curva antero-posterior. La curva de Wilson es una curva frontal, ¿sí? La inclinación del plano oclusal es el descenso del plano oclusal, ¿sí? Puede ser regular o inclinado. Y finalmente, la forma de la arcada. ¿Qué formas de arcadas tenemos? Parabólica, ovoidal, dijimos, triangular, en forma de U, en forma de herradura, ¿no ve? Esas son las formas de arcadas. ¿Cuál es la mejor forma de arcada que indicamos? Parabólica, exacto. Mecanismos elementales. Crestas triangulares internas. Doctor, ¿qué son las crestas y dónde están? Las crestas triangulares internas están en las caras oclusales de premolares y molares, ¿sí? Estas crestas internas van a desmenuzar el alimento. Y a eso mismo vamos a encontrar los famosos 4 niveles de oclusión que vamos a encontrar básicamente en las piezas dentarias, ¿sí? Este es el resumen básicamente de la oclusión orgánica que vamos a comenzar a desmenuzar, ¿sí? Mecanismos primarios. ¿Cuáles son? La articulación temporomandibular, la guía anterior, ¿sí? Y surcos de trabajo, no trabajo y protrusión. Ahora, ¿dónde comienza la guía anterior? Inicio. Se va a iniciar justamente en el contacto del borde incisal del incisivo central inferior con el contacto del tercio medio de la cara lingual del incisivo central superior. Ahí se va a iniciar la guía anterior. De ahí el borde va a recorrer toda la cara lingual hasta llegar a las cúspides vis-a-vis, ¿sí? Guía anterior. La ATM, bueno, ya se ve, la ATM es la relación del cóndilo del temporal con el cóndilo mandibular. Entre los dos encontramos acá, ¿sí? Una almohadilla, dice. Exacto, el menisco, ¿no ve? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a determinar si tienes la ATM sana, si hay un clic, un chasquido, podemos encontrar también un crujido, ¿no ve? Vemos eso. Muy bien. Y acá, aquí vamos a comenzar con esto. Los famosos surcos. Surco de trabajo, de no trabajo y surco de protrusión. Entonces, este surco de trabajo y no trabajo van a estar en función de los movimientos de los cóndilos. ¿Comprende? Y si en el cóndilo de trabajo vamos a realizar el movimiento de trabajo, vamos a encontrar también el trabajo de los surcos de trabajo en las piezas dentarias, los premolares y molares. ¿Por qué tengo que producir, como usted dice, surcos? El primer molar especialmente, igual vamos a ver los inferiores, porque tienen una función. Si el surco no atraviesa la cúspide del surco, va a empezar a molestar la ATM y por ende, ¿qué va a pasar con la ATM? Va a ser un salto, ¿sí? Un movimiento inmediato. ¿Se acuerdan del medio, no ve? Viene inmediato, progresivo. Entonces, para que sea progresivo, tiene que el surco, entre comillas, deslizar, ¿sí? O surcar básicamente ese surco, la cúspide. Por eso tenemos estos, y los explico acá. Este de rojo es el surco de trabajo. Este de azul, o celeste, es el surco de no trabajo. Y este de color negro es el surco de protrusión. El
El surco de protrusión básicamente va a estar por todas las piezas dentarias de premolares y molares, atravesando mesiodistalmente, también denominado surco de desarrollo central. ¿Sí? Y como pueden ver, este es el molar superior y el molar inferior. Son inversos. Me explico. Si mi cúspide de trabajo aquí va hacia vestibular, en el inferior va a ir hacia lingual. ¿Sí? Si en el superior va a ir hacia mesial y hacia lingual, en el inferior va a ir hacia distal y hacia vestibular. ¿Sí? El de protrusión, si en el superior va a ir hacia mesial, en el inferior va a ir hacia distal. Son inversos. ¿Ya? Y vamos a quedar, no hay que confundir más. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hablar más de fisión orgánica. Ya estamos aquí una vez más, nos quedan 5 clases. En las 5 clases terminamos ya. Luego de eso van a tener como 2 semanas para estudiar, ¿sí? Aproximadamente 2 semanas, y damos el parcial. La segunda semana de noviembre. No se vayan aún, por favor, ya se